El Instituto Nacional Electoral y partidos de oposición están buscando detener el Plan B de reforma electoral promovido por el presidente López Obrador. ¿Cuál será este destino del Plan B? Escuchaba hoy, Jorge, al presidente y decía, bueno, si nos los echa para atrás la Suprema Corte tampoco es tan grave, ¿no? Como dando por descontado que sí se la pueden echar para atrás. Yo sí creo que la Corte la va a echar para atrás, pero no sé cómo la vean ustedes. Bueno, primero depende qué Corte. Hay 3 cortes posibles. La actual, La Corte sin Yasmín, la Corte con nueva ministra que sustituya a Yasmín para cuando puedan resolver esto, que puede ser pronto o no tan pronto. Entonces, bueno, tú vas ganando la apuesta, hay que decirlo. Bueno, por eso yo ya hasta le di un mes a Héctor, pero... No, apuesta perdida, está perdida. ¿Ya perdida? ¿Ya? Bueno, no, pero no se ha cumplido el mes, así bueno, que... esperamos el mes. Pero no creo que pase gran cosa. Pero ya ganamos una comidita, porque Javier. además, porque además... Nomás digan dónde. El tipo el plagiado, sí, ahora está medio resultando también plagiario. Sí. Entonces ya se vuelve más complicado. Se está volviendo más complicado. Entonces, pero bueno, a ver, el Plan B es muy grave, pues todos los expertos dicen que es muy grave, entonces yo creo que podemos dejar por sentado que es muy grave. Sí. ¿Lo van a echar para atrás o no? Pues yo creo que depende de muchas cosas. Primero depende de la calle. Es decir, si se moviliza la sociedad civil como se movilizó contra la reforma constitucional. La manifestación del 26 de febrero en el Zócalo, se supone, creo que va a ser muy importante a ese respecto, porque, por ejemplo, si supimos, aquí lo discutimos, que el PRI se mantuvo en una posición, digamos, contra las reformas constitucionales, en parte por la el manifestación. Tamaño de la manifestación de noviembre. Entonces, ese es un primer elemento, la calle. Segundo, pues que los diputados y senadores, ahora van a ser sobre todo los senadores, pues que quede claramente que es una reforma exclusivamente de Morena. Y eso es muy importante porque, como lo han dicho Córdoba y Waldenberg y todos esos, con toda la razón del mundo, este tipo de reformas electorales deben ser, hasta donde sea posible, consensuales. Y si ni MC ni el PRI, descuento desde luego al PAN y al PRD, que están claramente en contra, pero si los otros dos no votan a favor, bueno, eso también va a ayudar mucho en el Senado, porque es donde van a votar ahora. ¿Pero crees que el PRI puede votar a favor? Creo que no, pero ya no creo nada. Yo creo que no, pero que se mantengan, ¿no? Ni siquiera necesitan los votos del PRI, como es reforma secundaria, ¿no? Sí, no los necesitan, pero... Pero simbólicamente. Simbólicamente sería muy importante porque quedaría claro para la Corte, que es importante, la Corte sí toma en cuenta esos elementos, que es una reforma electoral no consensual, y eso es bien importante. Y tercero, pues que la Corte la eche para atrás, como dijo López Obrador, que ya a lo mejor se resigna. Pues ojalá se haya resignado. No es su estilo, ¿eh? No, a mí me llamó la atención. Su estilo es... Me llamó la atención el comentario como, bueno, y si la Corte la echa para atrás, pues también... Su estilo es dobletear y volver a ejercer una presión brutal sobre los ministros que están ahí titubeando. Doblar la apuesta y tratar a como dé lugar de convencer a 2 más. Tiene 3 en principio de cajón, pues creo que con 1 más ya se acepta la constitucionalidad. Creo, yo no lo que me decían, pero creo que con eso basta. Lo que me decían varios abogados es que lo que sí se viene es una avalancha, Javier, de acciones de constitucionalidad, de amparos. El mismo INE ayer lo estuvieron diciendo los consejeros Córdoba y Murayama, está invitando a la ciudadanía a que metan amparos, etcétera. O sea, se viene una avalancha de desafíos legales al Plan B, ¿no? Sí, y yo creo que si estamos hablando de la Corte, sí es una dinámica distinta a la dinámica en la que estuvo la Corte los primeros 3-4 años del gobierno. Porque aquí sí hay varios actores activos, ¿no? Está el Senado, está la calle, está el INE, están los partidos. Es decir, no es una Corte que se siente solita y poco protegida, ¿no? Aquí es una Corte que creo que está siendo acompañada por muchos otros actores de manera muy, muy activa. Creo que la calle pesa menos para la Corte de lo que pesa para el Congreso en general.
Es decir, un ministro, claro que se fijan en la calle, pero creo que pesa menos la calle que para un senador, para un diputado, pero pesa. A mí no me queda claro cuál es la estrategia dominante para la Corte pensando en su autonomía, ¿no? Echarla para atrás toda, tal cual, de inmediato, lo más pronto posible, o echar algunas cosas para atrás y tomarse su tiempo. No, tienen que decir rápido. Bueno, acuérdate los tiempos queda clarísimo. Sí, claro, pero hay fechas fatales. Pero puede de entrada, llega y con algún argumento que estoy seguro que lo pueden desarrollar, echan todo para atrás y de inmediato. Sí. O pueden decir, no, pues lo vamos a estudiar y se tardan, lo llevan al límite para no pelearse de manera directa con el presidente, por más que ya tenga esta nueva actitud, y deciden echar... No, una actitud, él lo dijo, Bueno, lo así dijo. como... Pero yo estoy de acuerdo con Jorge, de que Vamos va a ver. a patalear, ¿no, hombre? ¿No? Yo creo que sí, y yo creo que en ese sentido la Corte tratará de administrar el tema y no creo que se aviente a echarlo para atrás de inmediato y toda de cajón, sino que se tardarán lo más posible dentro de los tiempos que son una realidad y con los que tienen que cumplir, y que de una de esas aceptan algunas cosas y otras no. Que esto generará gran incertidumbre. Digo, el tema central es el tema de la estructura, ¿no? Sí, que yo es lo creo que que garantiza la organización de la jornada electoral y la credibilidad de esa jornada electoral. Esa es la clave, ¿no? Que, por cierto, hablando de temas laborales, pues todos los despedidos van a también meter sus demandas. Ahí hay un pleito, sí. Ahí hay un pleito, Sí. ¿no? Enorme. El tema es que este plan B parece una cosa unitaria, pero en realidad está hecho de 6 leyes distintas. Así es. Y no puedes atacarlas ni juzgarlas todas en bloque. Tienen que atacarlas cada una, el que las quiera atacar. Sí. Hay una de propaganda, hay otra de partidos políticos. En todas y cada una de ellas hay algún rasgo anticonstitucional. Sí. Entonces, hay 2 caminos. Las acciones de inconstitucionalidad para esas partes de cada ley que son anticonstitucionales. Parecen ser groseramente anticonstitucionales, muchas de las que están puestas. Y ese es el camino de la Corte. La Corte tiene que juzgar la constitucionalidad de estas leyes. Pero hay otro camino, que es el camino de los amparos. Entonces, tú te amparas como partido político contra la ley de propaganda que le da al gobierno facilidades increíbles para gastar el dinero que quiera, y si ganas ese amparo, esa ley queda en suspenso. ¿Cuáles son las fechas? Esto es muy importante. Sí, las fechas. No puede haber nuevas leyes, creo que 9 meses antes de que empiece el proceso electoral. O 6. Sería en marzo. Esa fecha es, creo que el 1 de junio. Sí. Si el 1 de junio hay amparos concedidos contra esas leyes ya no pueden estar en vigor para la elección. O si la Corte falla contra la constitucionalidad de esas leyes, antes del 1 de junio, esas leyes no pueden estar en vigor. Son 2 caminos. ¿Puedo? Sí. Un matiz, sin ser experto y realmente sin saber mucho, pero también escuché que había la posibilidad que la Corte misma suspenda en bloque. Sí. Hay un precedente. ¿El paquete? En paquete, o sea, que no se tenga que meter a los detalles y que suspenda en bloque. O sea, hay 3 posibles caminos. Que descalifique puntualmente por inconstitucional, que sean a través de amparos, o que la misma Corte suspenda en bloque, no sé si por procedimientos en el Congreso de cómo fue aprobado, no sé cuál es la lógica. Porque no se siguió el proceso legislativo como debía de haberse seguido. Sí, pero en fin, habrá que preguntarle a alguien que realmente sepa si eso es posible. Yo lo que estoy repitiendo es lo que dijeron los consejeros y el presidente del INE en una conferencia de prensa muy larga, muy extensa, que vale mucho la pena leer completa, que fue la semana pasada. Sí. Y ahí le preguntan de las fechas y esto es lo que dice. Y esto de los 2 caminos. Por eso hace el exhorto a la sociedad a generar amparos, porque es una vía distinta de la Corte. La Corte solo algunos pueden presentar y la Corte tiene que primero aceptar esas acciones de inconstitucionalidad y luego procesarlas y decir si son o no son anticonstitucionales. Pero hay el otro camino. Si las 6 leyes están suspendidas por un amparo al llegar el 1 de junio,
las 6 leyes no pueden ser aplicadas, no pueden ser ejercidas. Quedan en suspenso hasta que termine el proceso electoral. Pero se necesitan 8 votos. Para acciones de inconstitucionalidad. No, necesitas un juez. Esto es amparo. Un juez No, que es te amparo, conceda, que te conceda un en el amparo. otro camino. En el otro camino. Necesitan, el famoso... O sea, con 4 Con 4 te bloquean. ya te bloquean. Pero en el amparo no. El amparo, el ¿con qué amparo es un te lo juez, dé? aunque terminaría en la corte también. Acuérdate el famoso juez Pimentel o Pimienta, no me acuerdo cómo que suspendió varias de las leyes que trató de meter López Obrador y luego ya se discutieron en la corte. Exacto, ¿no? sí, es Pero con un juez, con un la juez, vía sí. del amparo. Ahora, Pero si es después de, o sea, si el amparo está vigente, ¿El primero? ya. No, sigue vigente Claro. el amparo y se dirime el asunto, pero hasta después del... Pero ya Exacto. no entra para el 2024. Por eso es lo que ya no entra. en respuesta Sí, ahora. al argumento de Jorge, que llega tarde o temprano a la Suprema Corte, sí, pero después de la fecha. Exacto. Ahora, yo sí El quisiera- tarde sí es pertinente. Quisiera resaltar una cosa, porque muchos de los de la 4T están diciendo que aquí el tema es de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Van unidos que, todos. que han- Ah, a eso iba. Es muy importante. El INE unido, los 11 consejeros Sí. fueron los que salieron y publicaron un documento que vale mucho la pena leer de por qué no debe pasar el plan B. Pero además, antes ya la gran mayoría, creo que casi todos los ex consejeros del INE también dijeron que esto es una barbaridad. O sea, no es Es un que, mira, rollo a ver. de, como dice la 4T, nos tiene tirria Córdoba y Murayama, ¿eh? No, alguien escribió hoy, una disculpa con el autor, que alguien escribió algo muy inteligente hoy, de que a López le charrea a su gente. Ajá. Escoge muy mal, escogió mal a los de la Junta de Gobierno del Banco de México, escogió mal a 3 de 4 ministros de la Corte. Calderón también se quejaba de eso. ¿Sabes? Sí, Y claro. escogió mal a sus 4 consejeros del INE. Lo hace muy mal, es muy güey para esto. Déjame darle un buen spin positivo. Habla bien de nuestras instituciones. Claro, porque- Claro. exacto. Por Y cierto, no, es que lo dices de broma, pero yo no, creo, digo de broma. yo creo, a ver, el proceso de selección de consejeros del INE, el presidente no tiene nada que ver, Jorge. Nada. Los consejeros, o sea, la gente va, se anota para Este es el que último sean consejeros. Sí, el que dice él que le salieron malos. Sí. No, cada quien va y dice yo quiero ser consejero. Muy bien, hay un comité técnico que lo decide el INAI, la Comisión Nacional Y la de los UNAM. Derechos Humanos y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. la UNAM, ¿no? No. Son esos 7. No. 2 los pone el INAI, 2 los pone la Comisión de Derechos Humanos. Pueden cargar los dados y lo van a 3 hacer. los pone la Junta Política, la JUCOPO de la Cámara de Diputados. Ellos son los que dicen esto sí, esto no, arman las quintetas y esas quintetas tienen que ser aprobadas por 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Y si no, Si no, se sortea. exacto. La Corte lo sortea. Y si en el quinteto Eso es lo que quieren. hay 5 Morena, Eso es a lo que va Morena. en el segundo Morena, eso es quinteto lo que hay le está... otros 5 de Morena, Sí. pues lo más probable es que salga uno de Morena. Por eso es a lo que le está tirando Morena. Por eso, entonces, totalmente, es muy no claro. hizo todo Pero en los eso últimos... en la primera tanda, En no la lo primera tanda no lo hizo y sí salieron por 2/3 partes de la Cámara de Diputados, hay que decirlo, y salieron excelentes consejeros. O sea, funcionaron las instituciones, nada más estoy remarcando esto, porque sí, cambiar el proceso de elección de los consejeros no es necesario, funciona muy bien, que era lo que quería el presidente No, con es la que reforma tampoco es necesario constitucional. el plan B. No, claro que no. Es decir, claro que no. el INE funciona mucho Muy más bien, que razonablemente bien. claro, Sí. totalmente. Ahora hay que decir que el proceso de selección de los consejeros ha ido cambiando. Claro, es que antes sí y era el mejorando. presidente. Y ha ido mejorando. Y Sí. lo que acabas de escribir es el resultado de un cambio relativamente reciente. Para Con bien. Peña, en la del No, 2014. y luego, si no en me algún acuerdo. momento, a principios del siguiente sexenio, no sería ilógico que el INE contratara a una de estas grandes consultoras, la que sea mexicana, gringa, china, qué sé yo, para ver en efecto en dónde se pueden reducir Sí, costos. claro. Y Mira, eso McKinsey o cualquiera de estos lo puede hacer y seguramente encontrarán Sí, grasa. dónde cortar. Exacto. Déjame hacer tu comentario de lo que me parece a mí
el error político central del plan B y de toda la idea del cambio de línea. Cuando vas al detalle, porque no está fácil, es un enredo. Una cosa que queda en entredicho aquí es la credencial del elector. Con las previsiones que tiene la nueva ley, Sí. la credencial del elector queda en el aire. Y ese sí que es un bien público Sí. de uso cotidiano para la gente. Nadie ha focalizado Sí. el tema hacia la credencial del elector. Pero es evidente que en cuanto se focalice y la gente sienta que ahí hay un riesgo para su Credencial, identificación claro. de todos los días, va a haber un rechazo político mayoritario a la defensa. No más por eso. Bueno, tengo que hacer una breve pausa. Y ahora vamos a hablar, hoy se presentó un nuevo proyecto de nación, o lo que piensa que se va a hacer un nuevo proyecto de nación presentado por un colectivo por México. Y vamos a hablar de lo que significa esto, o sea, de cómo empiezan a aparecer proyectos alternativos a la 4T. Regresamos.